El Carbonífero, que tuvo lugar al final de la era Paleozoica hace unos 350 millones de años y se prolongó durante 60 millones de años, fue un periodo de grandes transformaciones climáticas. Las épocas cálidas daban paso a las glaciaciones debido a los ciclos orbitales del planeta. Por ejemplo, cada 100.000 años la Tierra cambia la excentricidad de su órbita, es decir, se parece más o menos a un círculo, alejándose y acercándose al Sol. Estas diferencias en la distancia afectaban directamente a la radiación solar que llegaba a la superficie. Pero la verdadera protagonista de esta etapa de la historia terrestre fue la vida vegetal, que comenzó a expandirse por todo el mundo. Y mientras lo hacía, empezó a retirar dióxido de carbono de la atmósfera, que disminuyó, y en su lugar aumentó el oxígeno de forma notable. De esta forma, la atmósfera también experimentó importantes transformaciones en su composición. Actualmente el 20% es oxígeno, pero en el Carbonífero llegó a alcanzar el 40%. En ese ambiente ocurrió además algo que lo cambiaría todo para siempre. Las plantas desarrollaron un nuevo tipo de sustancia llamada lignina que fortalecía sus troncos y les permitía alcanzar grandes alturas. Al principio apareció en unas pocas especies vegetales, pero la lignina, que permitía desafiar a la mismísima gravedad, se extendió por todo el planeta, permitiendo que algunas pudiesen llegar hasta los 40 metros de altura. Así surgieron los árboles. En aquel contexto lleno de oxígeno, la vegetación se hizo fuerte, por decirlo de alguna manera, y esto afectó también a los animales. Los insectos, por ejemplo, alcanzaron enormes tamaños, hasta tal punto que las libélulas parecían halcones. Sin embargo, la misma sustancia que desplazó la vida hacia el cielo generó un problema. Los microorganismos encargados de descomponer los árboles cuando ya habían muerto no eran capaces de soportar la lignina, sufrían grandes digestiones. De esta forma, el carbono comenzó a almacenarse bajo tierra y junto a otra serie de elementos fueron formando unas rocas negras que hoy usamos como combustible fósil, el carbón. La inmensa mayoría del que estamos quemando actualmente tiene su origen en el período carbonífero. En el Día Mundial de los Bosques, Naciones Unidas ha elegido el lema Bosques y Agua, ya que este martes se celebra también el Día Internacional del Agua. Los bosques ocupan un tercio de la superficie terrestre y cumplen una función fundamental en el equilibrio natural de la vida, ya que son los ecosistemas más diversos que existen y donde se encuentra más del 80% de las especies animales y vegetales. Suministran además el 75% del agua dulce accesible en el mundo para satisfacer las necesidades domésticas, agrícolas, industriales y ecológicas. Aproximadamente un tercio de las mayores ciudades del mundo obtienen también parte importante de su agua potable directamente de las zonas forestales. Desempeñan también un papel crucial en la resiliencia, que es la capacidad de un ecosistema para hacer frente a las adversidades, como por ejemplo el cambio climático. Un caso, la mayor masa forestal de la Tierra es la selva del Amazonas, que hoy sufre un preocupante estrés tanto por la deforestación como por el aumento de las temperaturas. Estos cambios podrían provocar que en lugar de ser un gran sumidero de CO2, en el futuro se convierta en todo lo contrario, un gigante emisor de dióxido de carbono. El filósofo Friedrich Nietzsche dijo en una ocasión: el árbol es nuestro contacto más íntimo con la naturaleza.